Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau, Y Lu, queremos reflexionar sobre esto. queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, Sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, No no es es normal. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de No es Normal. Como siempre, estoy acompañada de Paula, yo soy Luisa y hoy tenemos a un invitado, él es John Briñez. Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Lu, hola Pau, muy feliz de estar acá con ustedes. Nosotras también. Estamos muy felices. Johncito fue compañero de nosotros en la universidad, entonces es muy chévere volvernos a encontrar después de tantos años, así sea virtualmente. Sí, así sea virtualmente. Sí, siempre al inicio hacemos una pregunta que es, ¿tú cómo te presentas? ¿Quién es John? Bueno, normalmente cuando a veces me hacen esa pregunta siempre la contesto como en tercera persona. John Briñez es un muchacho que nació en Soacha, vive en Soacha, le encanta su municipio, siempre fue una persona creativa, recursiva y desde que conoció la danza involucró la creatividad y la recursividad para sacar eso adelante y desde ahí hemos hecho y deshecho con la danza como un medio de comunicación. Siempre pienso que la danza es un medio de comunicación. Entonces, desde ahí hemos hecho arte. Te voy a lanzar así como de una la primera pregunta sobre tus inicios en la danza. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cuáles fueron también las motivaciones que te llevaron a decidirte por la danza de manera profesional? Los inicios son hace muchos años y es algo interesante, pues porque yo toda la vida he vivido en Soacha, Cundinamarca, que es un municipio al sur de Bogotá, un lugar donde actualmente ya ha tenido muchos ingresos a la cultura, pero en ese tiempo era muy poco. Entonces, hacía parte era de una fundación artística que tocaba las artes y el deporte. Yo siempre me basé en el deporte, me encantaba el fútbol, el baloncesto, siempre eran los deportes y en algún momento tuve como conflictos con algunos chicos, como peleas de barrio y para no tener más conflictos, alguna vez siempre nos dividían, entonces decían, ¿y quiénes quieren ir a deportes? Entonces siempre, y esa vez dijeron, bueno, ¿quiénes se quedan en danza? Y yo dije, no, yo me quedo porque eso voy a tener peleas por Bajar de allá. pelea. Exacto. Entonces, mi primera clase de danza, como, no, yo no voy a ir por allá porque me va a ganar un problema. Y entró a esa clase, fue una clase muy interesante, muy relajante, muy chévere, basada en juegos, en el folclore, en compartir con compañeros que nunca había compartido. Y ahí en adelante empecé a tomar un poco más la danza, un poco más la danza, un poco más la danza, pero como siempre como hobby. Y ya cuando lo que siempre sucede, yo creo que con todos los adolescentes, es que cuando llega uno a 11 y le preguntan, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer de tu vida? Pues yo dije, no, obviamente la danza no era un factor, siempre fue con el fin de lo que sucede siempre es cómo lo está viendo la sociedad, ¿no? Cómo lo ven desde uno ser hombre, desde uno ser un hombre hetero, desde ser un hombre hetero y muchas cosas más que se suman. Entonces decidí entrar a la carrera de ser mecánico industrial, entro al SENA a estudiar mecánica industrial, pero sigue siendo ese gusto ahí por la danza, entonces hago parte del grupo de danzas del SENA, sigo yendo a grupos, pero sigo metiéndome en esa idea que es por hobby, que es como por pasar el tiempo. Y ya cuando empiezo a trabajar como mecánico industrial un día debajo de una máquina, dije, no, yo no quiero ingresar con manos, yo no quiero limpiar máquinas, yo no quiero reparar máquinas, lo que yo quiero es bailar. Como al mes se termina mi contrato, me gradúo como mecánico industrial y digo, voy a guardar ese diploma y voy a dedicarme a lo que quiero, aunque no sabía ni para dónde iba porque todavía no sabía nada, absolutamente nada de la danza. Entonces empiezo a averiguar, me encuentro con lo de que la Academia Superior de Artes de Bogotá daba danza. Voy, me lanzo al agua, me atropello otra vez porque pues me doy con, no sé, éramos 195 personas que audicionamos para 35 cupos
y era como una semana de audición, entonces era como, Dios mío, muchas cosas. Iba pasando los filtros, llegué al último filtro y pasaban 35 y quedé en el puesto 37. No, Entonces, fue una cosa muy, muy interesante porque muchos eran como, ay, casito, pero yo estaba muy feliz porque pensaba como alguien que no ha hecho danza profesional, sino muchos bosquejos desde el folclore, que era como lo que más había tocado llegar hasta ese punto, fue una cosa que yo dije, eso fue un triunfo para mí. Y no sé, las cosas de Dios, la persona 35 no quiso tomar el puesto en la universidad y la persona 36 nunca contestó el número telefónico. ¡Qué Entonces me dijeron, loco! hasta hoy en la tarde tienes que traer papeles sí o sí, porque ya no hay, y ya llevé papeles y todo. Pues, Dios mío, yo no sé qué estoy haciendo, pero sí, esto es una señal de Dios y voy para adentro y yo no sé, ya como 15 años en esto y digo como, sí, fue una señal de Dios porque sí es lo que quería. ay, qué hermoso. Y Sí. bueno, nosotros compartimos, como lo dije al inicio, compartimos la carrera y no solamente la carrera, sino que hicimos parte de un grupo, compartimos giras, y como que hemos vivido cosas muy bonitas juntos. Y luego tú decides ser director y creas un grupo que se llama La Mudanza. Y me gustaría que nos hablaras un poco de qué es la mudanza, cuál es la historia del grupo, por qué decides lanzarte a esta travesía que es ser director ahora. Sí, eso también es una historia particular porque pues como a la mitad de la carrera había la última corte de la universidad que se llamaba, la carrera se llamaba Maestro en Artes Escénicas con opción danza, ¿sí? Antes de que naciera Ujú. el proyecto de arte danzario. Que fue el que nosotros nos graduamos. Ajá, exacto. Y ese, como en el 2015, como 2015, 2000, sí, 2015 cerraba opción danza y iban a cerrar con el montaje, pues porque muchos de esos bailarines de opción danza muchos bailarines de opción danza son muchos los maestros que ahorita están en Bogotá y en muchas partes del mundo que tienen muy buenas bases en este campo. Entonces, pues era como el hit que iban a cerrar, iban a traer a Vladimir Rodríguez, que es el director de Cortocinesis, para dirigir ese montaje. Muchísima gente fue a ver, creo que se llamaba Pacu y Rosa, eran como dos piezas. Ajá. Y Ah, todo el sí. mundo fue a ver ese montaje y obviamente yo también estaba anhelando como ver qué era como la danza contemporánea en su máximo esplendor y cuando veo, digo, no, no entendí absolutamente nada de eso, ¿sí? Y yo salí y le preguntaba a la gente, ven, ¿cómo te pareció? No, súper, ¿y qué entendiste? No, pues que hablaba sobre como la cosa interna del artista y el performance y el cuerpo, y todo el mundo me decía algo distinto, yo decía, pero no entiendo qué quería decir, Sí, no entendía, y entonces empecé a seguir viendo más cosas de danza contemporánea que yo decía, no, hay cosas que no entiendo que quieren llegar a hacer. Y no te pues obviamente, conectaban. ajá, me empiezo a dar cuenta que pues la danza contemporánea en sí es una técnica muy, muy grande que aborda muchas técnicas, muchas cosas y desde ahí muchos lenguajes que ni siquiera tienen que ser literales, sino abstractos y que llegan al espectador desde la emoción, desde la comunicación, desde la literalidad, desde el impacto. Y me doy cuenta que era como que eso era lo que no quería. Y entonces digo, bueno, Ujú. y entonces, si eso es lo que no quiero, ¿qué es lo que quiero? Y empiezo a darme cuenta que lo que quería hacer era que las cosas fueran un poco más directas, claras, sin que fueran literales, pero utilizar muchas técnicas para evocar emociones en la gente y que todo el mundo se llevara la misma información, de que todo el mundo entendiera de que una obra se trataba sobre la Navidad o una obra se trataba sobre las masacres en Colombia, pero que fuera claro. Porque hay veces hablamos entonces Mm, decimos, "Es que el público tiene que empezar a sumergirse, pero sumergirse a cosas, he conocido gente que va a una obra y dice, no, yo no vuelvo a ver danza porque no entendí, no me gustó, y claro, se atropellan con montajes, hay veces impactantes donde hay un desnudo, donde hay cosas muy violentas y sí. suele ser normal cuando lo hacemos entre nosotros porque empezamos a entender ese lenguaje, pero no es normal para mucha gente algunos de estos lenguajes, entonces digo, vamos a un proceso, una forma.
que sea un poco más masticable para todo público. Y así es que nace la mudanza. Nunca quise hacer una compañía, siempre fue como, no, yo no quiero hacer una compañía, quiero hacer obras. Pero cuando hago la primera obra, se gana un premio para hacer parte de danza en la ciudad y dicen, pues necesitamos presentarlo. En ese momento pues era una obra que tenía un poco de trasteo, mesas, árboles, muñecos de Navidad. Entonces nos tocaba siempre contratar un carrito que nos llevara todo y el carrito era de una mudanza. Y entonces el señor siempre decía, qué chévere que eso nos lleven a todo lado, qué chévere que el baile nos lleven a todo lado. Y entonces yo dije, Ah, eso es la mudanza. La mudanza es un trasteo que toca llevar a todo lado y así es que vamos a llevar el arte. Entonces de ahí Ay, qué no hermoso. es la mudanza. Qué wow, lindo. Y aparte, tocas un tema súper importante y es esto de conectar. Yo creo que, no sé si a todos nos ha pasado, pero a mí me pasó con mi mamá, con mi hermano, la primera vez que yo fui a llevar a mi hermano a una obra de danza y justo pasó eso que yo no sabía, pero se desnudaron. Mi hermano me dijo, a mí no me vuelve a traer estas cosas. Entonces, pero, o sea, me parece muy bonito esto como de buscar, conectar, como tal vez es un asunto también como de entrar en el lenguaje del público, de saber qué es lo que lo conecta. Sí, súper importante. Yo que realmente, o sea, como que nos centramos tanto en nuestras exploraciones, como en nuestras ideas personales, incluso casi que me atrevería a decir como ese ego de mostrar lo que soy. O sea, por un lado las habilidades, como esas destrezas, y por otro lado, como que o sea, mis preguntas, mis locuras, mis dramas internos, yo qué sé, como que se empieza a mezclar un poco de todo eso. Exacto, ¿no? Hay veces nos quedamos con y es normal que siempre empecemos una creación con dudas, ¿no? Como, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo pienso, no sé, de la soledad? Y cómo yo me siento solo cuando me siento solo y cómo es la depresión cuando me siento solo. No es como yo me siento solo, sino qué es la soledad, porque cuando empiezas a socializarlo con otras personas, empiezas a darte cuenta que muchas personas dicen, sí, yo me siento así, yo puedo estar con mucha gente, pero me siento solo, ya no me da apetito, ya, y empiezas a darte cuenta de que, ay, esa información es más y más general, y ahí es donde hay que empezar a transformarlo en arte, porque si me quedo en mi soledad, pues de pronto la forma como yo me sienta solo la sentirán 10 personas, y es como que hay veces nos quedamos ahí, como que falta ampliar más la investigación en algunos puntos de cuando hacemos una obra. Además que también juega otro factor y es la mirada de lo externo, cómo nosotros vemos deslumbrados o admiramos mucho como las obras de otros lugares, de otras compañías, así como danza contemporánea. Y la estética, muchas veces copiamos esa estética, pero sin entender ellos desde dónde la genera. Bueno, pero ahí ya nos iríamos como por otros temas. A mí me gustaría preguntarte, bueno, desde esa experiencia que has tenido con la mudanza y creando pues ya como obras, ¿cuáles han sido esos desafíos que has tenido tanto en la parte externa, que sería como los financiamientos, los tiempos, el mismo contexto, y la parte interna de dirigir un grupo, de dirigir una obra, de dirigir personas? Como que, Claro, yo siento que empezando como por desde lo interno, el desafío más grande es el trabajar con el ser humano, el trabajar con otras personas mm, involucra comunicación, diferentes emociones, diferentes niveles de madurez, de responsabilidad, de compromiso. Y cuando empiezas a llamar gente bueno, voy a llamar a esta persona y a esta persona que hagan parte de este proyecto, de esta obra, y empezamos a jugar, a compartir, a relacionarnos, empiezan a haber fuertes elementos como el ego y que como director tú tienes que asumir también esa responsabilidad de tomar decisiones, de decirle a una persona, no, no, no es por ese lado, no me gusta lo que estás haciendo, siento que te falta más compromiso y siempre es jugar con las emociones de la gente porque pues somos personas, somos artistas y fuera un médico, pues un médico va, hace su trabajo y hay veces puede desligar un poco su parte racional con su parte emocional, mientras que nosotros como bailarines hay veces es complejo. Uno sabe cuando una persona está bailando y no le fue bien en el día, solamente sí. viéndolo bailar, que uno dice, hoy le fue como un culo. Entonces, está estresada, está lesionada y se ve que le cuesta.
se siente incómoda, la idea no le está llegando, y empieza a ser una dificultad para el director, pues porque no podemos siempre mantener felices a todo el mundo y hay Sí, decisiones donde lastimosamente hay algunos que pueden sentirse cómodos y otros pueden decir no me siento cómodo y me voy. Y claro. son riesgos que uno tiene que tomar en el momento y barajar. Eso es como un juego de cartas, barajar a ver qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Sin embargo, siempre en los montajes que he hecho intento como que el cuerpo de baile siempre se sienta a gusto, porque al estar a gusto expresan eso y al expresar eso, eso se ve en la escena, se ve en los montajes, se ve en muchas cosas. Entonces, ese es el mayor desafío desde lo interno. Desde lo externo, pues lo sabemos todos que la gestión es en arte, uno en Latinoamérica es difícil cuando, por ejemplo, uno va empezando porque es a darte a conocer al público, es empezar a tocar puertas y suele pasar que, como en la política, suelen haber roscas donde hay una convocatoria y se presentan 5, 6, 7 compañías que hay veces lo que les pesa es el nombre, ¿sí? Entonces pesa su Sí. nombre, pesa su trayectoria, entonces uno hay veces queda así como frustrado por esas cosas porque uno dice, eh, qué lindo que alguien pueda creer en tu idea y pueda invertir en tu idea y que no piense que porque no tengo una trayectoria entonces no es una buena idea. Y entonces es difícil cuando empiezas a abrir puertas, es complejo. Sí, abrir puertas. Y ahorita mencionabas algo como de estos desafíos internos, que es como este barajar, ¿no? Entre tu idea, o sea, lo que tú quieres hacer, con lo que tú soñaste, imaginaste, diseñaste, y el encuentro con el otro, ¿no? Con el bailarín, la bailarina, el intérprete, la intérprete. Y en ese barajar, ¿cuál sientes que son como esos elementos que te permiten como equilibrar tu propuesta a lo que tú quieres llegar y el cuidado, digamos, de tu compañía? Sí, pues normalmente cuando se integra todos estos bailarines, siempre es como que la idea es clara. Desde que yo les pueda decir lo más claro mi idea, es ahí donde ellos pueden tomar la decisión. No, no me gusta o sí me gusta. Pero cuando dicen sí me gusta y empiezan a involucrarse, como que se van identificando con la idea y pues normalmente toco temas muy arraigados a la cultura colombiana. Han pasado bailarines con muy buena trayectoria, bailarines muy talentosos y yo como director también me pregunto, ¿y yo qué le puedo ofrecer a este man que baila y hace y deshace o a esta bailarina que hace y deshace? Una vez alguno de los maestros de la SAP me dijo, ven, yo quiero bailar en alguno de tus montajes y yo qué le voy a, qué, sé, cómo hago? Y me doy cuenta que sí se puede desafiarlos a estar en otra zona, ¿sí? A trabajar desde otro punto, porque la mudanza también hemos trabajado desde el teatro, desde la danza teatro. Y muchos Ajá. bailarines somos muy buenos expresando con nuestro cuerpo, pero entonces cuando le dices a uno de esos bailarines, ahora lo vas a hacer como un campesino, ahora lo vas a hacer como un vendedor de tienda. Ahora lo vas a hacer y empiezo a uno colocarlos en esas zonas de dificultad donde ya su ego, donde ya su profesión dice como, uy, espere que tengo que empezar a transformar y empiezan a generar un proceso de creación y eso es lo que ha generado que la gente como que se quede en los procesos y que se enamore y entregue lo mejor que Ahorita mencionaste algo como que tú procuras que ellos se sientan como cómodos, como amenos, no sé cómo lo mencionaste, y eso me hace pensar en algo que se llama el estado de flujo, que se menciona en la psicología, que es como cuando tú estás como en un espacio cómodo, tranquilo, como que tu cerebro no está pensando, o sea, no está como prevenido, tu cerebro está más creativo y puedes proponer más y estás como más dispuesto también, o sea, como que fluye mucho más el hecho creativo y lo relaciono con experiencias que yo he vivido en los que la creación ha sido tensión y el miedo y me van a gritar y no sé qué. Entonces sé lo valioso que es este asunto, como que el espacio creativo sea un espacio ameno y quisiera saber qué haces para que ese espacio sea ameno, como para que sea rico de estar ahí. Bueno, un ejercicio que normalmente hago cada vez que empiezo una idea es el intérprete, me tomo un café con harto pan
con esa persona para hablar de su vida, para que me cuente de su vida, cómo ha sido su experiencia, cómo, de dónde es, qué le gusta, qué no le gusta. Y lo hago con el fin de tener información con la cual pueda trabajar a la hora de explorar. Cuando, alguna vez hice una obra de Navidad y una de esas personas me contaba que había un muñequito que siempre colgaban en su árbol, que era muy bonito, que era un muñequito de nieve hecho como con un restropajo, porque pues era algo muy sencillito que su abuela le había hecho. Y esa persona tenía como un solo, y entonces hacía el solo y ya tenía el solo, y el solo era muy bonito, pero se veía que todavía le faltaba algo. Y entonces un día antes de la presentación empezó a hacer el solo, le dije que cerrara los ojos. Y cuando abrió, yo había conseguido un muñequito de nieve hecho con un restropajo. Y le dije, ahora bailale a ese muñequito. Cuando empezó a bailar y empezó a moverse y le dije, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que llegar al público con la sinceridad. No me importa si no haces, si haces, si te paras en la cabeza, desde que seas sincero con el movimiento, pues lo puedes lograr. Entonces, utilizar como es esas vivencias de cada uno de los intérpretes, esas cosas, esas fibras que te mueven, generan que sea una danza honesta, que sea una interpretación honesta. Entonces, cuando hemos trabajado con estos ejercicios, ayuda a que se apropien del montaje porque es un montaje hecho con sus vivencias y va a darse uno cuenta y no es la vivencia de él, sino es la vivencia de muchos, porque ya después uno sale y dice, oiga, esa canción me recordó, oiga, me pasó eso cuando esa persona hizo eso, yo no sé por qué lloré, no sé, hubo mucha gente que llora, mucha gente que se ríe y se va dando cuenta uno que son vivencias de alguien, pero ese alguien es todo un país, toda una cultura. Wow. Y mira que con todo esto que mencionas de los procesos que has llevado en creación, como que hay unas cosas que sí, tal vez sin darte cuenta o sin ser como del todo consciente, que has, digamos, tenido que, no sé, como un aprendizaje, no sé, el tema de equilibrar como tu idea con la de tus bailarines, de adaptarte también el diálogo, que no solo como del director con el bailarín, sino de la obra misma con, que lo decíamos hace un momento, con el espectador, con quien lo mira. Y aquí mi pregunta es, ¿como ¿qué aprendizajes que no esperabas como que la dirección te diera esos aprendizajes que tú dices, uff, yo no me imaginé que la dirección me iba a dar como esta, no sé, esta madurez en cuanto a ciertos aspectos o yo qué sé, como... Claro, pues hay muchos, como muchos aprendizajes y hay veces hay personas ay, es que me gustaría dirigir yo, hágale, porque es simplemente cuando lo haces que te das cuenta de cosas maravillosas como son la creatividad, la recursividad, porque pues uno es director, pero la mayoría de veces tienes que ser todero, entonces aprendes demasiadas cosas, aprendes de luces, aprendes de editar música, de buscar música, aprendes de vestuario, aprendes del color, aprendes del teatro, de la publicidad, de la gestión, aprendes demasiados elementos que uno cree que son como complementarios, pero es un todo. O sea, el aprender de música me ha enseñado cómo reconocer diferentes elementos que me pueden ayudar sonoramente, que no tienen que ser una pista o un vestuario puede decir muchas cosas que no es necesario mostrarlas con algo grande, sino un pequeño detalle en el vestuario hace la diferencia. Y esas cosas en ocasiones no las vemos como bailarines, porque pues hay veces lo que tú haces es, pues yo cumplo mi rol como intérprete, voy, escucho las indicaciones, aprendo una frase, voy incorporándola, termina el ensayo y me voy. Y uno de director termina el ensayo y sigue pensando y al otro día sigues pensando y te vas como hoy el ensayo fue muy chévere, hay veces el ensayo fue una miércoles, no vino tal persona, todo lo que pensaba hoy no lo pude hacer, me tocó improvisar, me tocó hacer y te vas retroalimentando de cada ensayo y cada vez como que te sientes más seguro para hacer. O sea, yo creo que muchas de las personas que dirigen terminan una obra y dicen, ay, gracias a Dios se acabó, ay, estaba cansado. Y a los 15 días, 20 días dice, "Ah, tengo una idea asombrosa y quiero volver a dirigir". La mudanza, ¿dónde está funcionando en este momento? ¿Está en Soacha? ¿Dónde ensayan? ¿Dónde se ubican? Mira, hay una cosa que, como lo decía, es algo muy raro porque yo soy director, siempre le digo esto a los artistas que han trabajado conmigo y es,
A mí me gusta dirigir piezas, pero a mí no me gusta dirigir compañías ni colectivos. Ah, O sea, ahorita es como que hubo un boom en algún momento donde mucha gente se unen 4 o 5 bailarines y armamos el colectivo tal y el colectivo tal, y ahorita hay muchos colectivos y muchas compañías. Siempre fue como con ese punto. ¿Por qué? Porque cuando trabajas también con gente muy talentosa, te das cuenta que son gente muy ocupada, que ujú. no se van a quedar en tu espacio porque tienen que bailar en otro lado, tienen que hacer en este lado, tienen que viajar, no sé, se van de gira con otra compañía, son personas que están pues, en movimiento, entonces siempre fue algo muy difícil de tener, ¿sí? De estar con un grupo de personas y en un Sostenerlo. punto lo acepté y dije como, pues la idea nunca es como amarrar a alguien o que alguien se aferre a mis ideas, sino pues ser libre con eso. Entonces la mudanza siempre sea como hacemos una obra y ya, y si quieres volver el día que yo quiera hacer una nueva propuesta y quieres estar, con mucho gusto. O si quieres volver a revivir la obra que hicimos, pues nos reunimos con otras personas y no pueden todas y las hacemos. Y entonces lo que ha pasado con la mudanza es que se abre a muchos bailarines y cuando acaba la idea o las personas ya dicen, bueno, ya acabamos un proceso, pues se vuelve a cerrar y así sucesivamente. Ha pasado con niños también. Hemos trabajado el año hace 2 años trabajamos en colectivo con una compañía que también dirijo de niños que se llama Mahana y hicimos una obra que se llama Cenizas, que se basó en la catástrofe de Armero. Y entonces fue un proceso muy lindo porque pues trabajar con niños también es algo totalmente distinto porque ellos asumen hay veces los juegos con tanta realidad, ¿Verdad? con tanta Sí. verdad que hubo una mamá, cosas así, pero siempre ha pasado eso con el colectivo y es que se abre y se cierra porque también de cierta manera hay que pensar también, o bueno, lo pienso yo como desde la dirección y es como también esa salud mental y física, porque también el estar en este rol cansa, estar en este rol también tiene una responsabilidad y uno se contagia de las emociones de las personas, de las energías de las personas, entonces suele pasar que también uno dice, necesito respirar de los intérpretes, respirar de cosas y por eso siempre se ha pasado esto con este colectivo. Qué interesante porque, o sea, me parece una decisión muy sabia. Realmente lo que tú dices es muy cierto que hay un asunto también ahí de salud mental que yo creo que no se ha tenido en cuenta no solamente para el bailarín, sino para el director o directora, ahora que lo pienso, y es que se vuelve casi como una figura como un poco maternal de eso, de que está pendiente de todo, de que llevan como toda la carga. Pues no digo como que haya una decisión correcta o incorrecta, pero la verdad no había escuchado esta idea del colectivo que se expande y se cierra. Me parece muy, muy bonito. Y quería pasar a otra cosita, y es que tú al inicio nos dices que eres de Soacha y como que te ubicas, como que quieres mucho este territorio de Soacha. Y me pregunto, ¿tú cómo sientes el clima, el ambiente artístico allá en Soacha, como en términos de oportunidades, de retos, de dificultades para una persona que quiera ser artista o dedicarse al arte? ¿Cómo lo ves? Pues al ser un municipio, pues todavía se enfocan mucho en la cultura cuando hablamos de danza desde un punto más folclórico, ¿no? Más desde las danzas tradicionales. Y Soacha Ujú. es una potencia a nivel de Cundinamarca porque tiene muy buenas compañías de danza tradicional que han estado siempre en el top en Cundinamarca y a nivel mundial, no sé, Amanecer colombiano, Quimbayo Danza, Tradición, Kiribumba, hay muchas compañías, pero cuando hablamos un poco desde el punto de la danza contemporánea se ha sido un poco más cerrado, pues porque no es un lenguaje, es un lenguaje que hasta ahora se está tocando un poco en el municipio, con muchos de pronto artistas que han sido egresados de la SAP, también yo lo he hecho en algunas de estas compañías, y es un punto que ha ido ahí abriéndose un poco más, pero sí es un poco más cerrado, siento que las veces que lo he podido hacer ha sido desde la parte como pedagógica, de dictar clase, de abrir la mente a otros lenguajes corporales, porque lo que sucede también en la danza tradicional o en las compañías de danza tradicional es que sí, todavía está este ámbito de competencia, entonces quién lo hace mejor, quién lo hace más bonito, quién ha hecho más giras, quién proyecta más, quién saca el mejor montaje, quién lo hace con los mejores músicos. También he aprendido también con la danza contemporánea que he dejado un lado esa competencia de que el folclore y es que así es la manera de bailarlo. Ay,
como que también lo he soltado y he aprendido eso con la danza contemporánea. Relájese que todas las ideas también son válidas. Qué bonito. Yo pienso que por tu forma de ser y un poco con la mano, no sé, la vida misma, el destino, como que tu caminos, de acuerdo como a lo que nos cuentas, ha sido muy amable, sin que esto implique que no hayan habido retos ni momentos difíciles. O sea, supongo que los ha habido en tu carrera, en tu trayectoria. Sin embargo, siento que estás donde estás también como por esa, un poco lo decía Pau, esa sabiduría en cuanto a ya, o sea, como que dejo la competencia a un lado porque pues esto en qué me sirve, en qué me aporta, en qué me construye. Y lo mismo esta modalidad, el director que viene, crea su obra y ya, como que libera a sus bailarines y vuelve como una cosa móvil muy, muy chévere, muy bacana, la verdad. Pues aquí mi pregunta es si en esa trayectoria que has tenido ha surgido como dudas o algún quiebre como relevante que tú hayas, no sé, que te haya llevado a pensar o replantearte como el camino de la danza. Yo creo que el punto de quiebre más notorio fue la primera vez que me contrataron en una fundación para dictar clases y cuando dicté mi primera clase fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me dediqué? Pues porque la carrera de arte danzario estaba pensada desde un enfoque netamente artístico y siempre tuvimos muchas disciplinas de la danza, muchos seminarios de la historia, de componer, de dirigir, pero hubo muy pocas cosas de pedagogía y eso generó, pues porque la realidad es la realidad y muchos, aunque seamos bailarines o directores o artistas, normalmente la mayoría siempre pasan por un enfoque de dar clases, de enseñar. Y me he dado cuenta también con el tiempo que hay muy buenos bailarines que no son muy buenos pedagogos. Y me he dado Ujú. cuenta que hay muy buenos pedagogos que enseñan danza sin ser muy buenos bailarines. Es interesante. Y cuando dicto mi primera clase, que era un grupo muy difícil porque era de Ciudad Bolívar, pues me quedó obviamente muy grande dirigir el Sí, grupo, dirigir la clase. Era una población netamente afro, entonces me decían como un blanco no me viene a enseñar a mí a bailar, ¿usted qué le pasa? No, eso me fue mal, 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 mal. Y empiezo a tomar formas de enseñar, cada vez era peor, era una frustración que yo dije, no, yo para qué estudié esto, si no creo que la esté dando, no creo que lo estoy haciendo. Y entonces llega un punto donde renuncio y digo, no, no, no quiero enseñar más. Y cuando digo eso y empiezo a soltar y me empiezo a relajar, me doy cuenta que si tú quieres enseñar danza a una persona, tiene unos estereotipos o unas visiones de la danza que es para las niñas, para los gays, que pues vas a entrar mal. Entonces siempre tomé una táctica que aprendí también desde el teatro y es lo que voy es a jugar y vamos a jugar con el cuerpo y vamos a jugar con la mente y vamos a inventarnos juegos y entonces vamos a saltar esta llanta y el que la salte con dos piernas y entonces a ver quién es el reto y entonces cuando empiezo a lograr desde el juego esa conexión con los chicos, ya empiezo como a recobrar la fe, en decir, oiga, sí, 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 sí vamos por buen camino. Sí, de pronto era que no tenía un enfoque, es porque piensa uno que va a salir como siempre y como yo voy a enseñar la danza, la gente se va a enamorar y no, 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 no mira es que así. Total. me hace recordar que cuando yo daba clases a niños y niñas, mi frustración, o sea, como que no fue tanto dar las clases, porque yo sí impartí mucho como desde el juego, pero mi frustración siempre fue que al final en todos los colegios a los que iba había que presentar una obra, o sea, había que mostrar algo, una clausura, a final de año, a mitad de año, y ahí era donde yo, pero ¿cómo le voy a decir a 30 ni 30 muchachitos como que hagan esto todos al tiempo? No, era como súper complejo porque no, ellos, ni siquiera es culpa de ellos, me hago entender, o Claro, No, sea, es como que que no es tiene una... por qué serlo. Exacto, claro, como que no exacto. es... Una frustración porque la parte académica, bueno, la parte desde la pedagogía creen que el arte entonces en la danza se ve reflejada en una muestra. Y uno Ujú. dice, y si supieran que en la clase convivieron, como que no se agarraron, como que aprendieron como a abrazarse entre una niña y un niño sin que hubiera una pelea, que aprendieron cuál es la derecha, cuál es la izquierda, aprendieron mil cosas, Eh, a ser felices, que son cosas que no son tangibles y que les va a ayudar en su desarrollo emocional y en la vida, pues se dieran cuenta todo eso, pues lo de la muestra sería lo de menos. Sí, como que sí, por un lado siempre está esa necesidad del resultado y siento que es mucho algo que recae en el profesor de artes
y es como llega la izada de bandera y hay que hacer el baile. Entonces, ¿cómo así que lo tenemos contratado y usted no nos va a hacer el baile si lo contratamos para eso? Básicamente. Bueno, Y por otro lado, me di cuenta trabajando hace no mucho con pedagogos de arte, yo decía, parce, con razón, uno que estudia en la SAP, uno va aprendiendo estrategias de pedagogía a puros golpes, pero pues no, esta gente estudia toda una carrera de pedagogía y sabe estrategias con niños, estrategias con adolescentes, estrategias con adultos, adultos mayores, o sea, como que realmente la pedagogía es un campo de estudio súper, súper amplio y lo que tú decías hace un rato, ¿no? O sea, como hay bailarines que no son muy buenos pedagogos, pero pues yo también decía, no, pues también qué culpa. Si es que de verdad es un conocimiento muy vasto y también como que en la práctica se desarrolla mucho, pero es más fácil cuando tienes las bases del conocimiento, entonces sí, claro, o sea, yo siento que a muchos de nosotros nos ha tocado así como llegar al territorio, al grupo, al colegio y decir, no tengo ni idea cómo hacer esto, pero es la salida de muchos también, ¿no? Oye, sí. Johncito, y en medio de todos estos ires y venires que trae la danza consigo, ¿qué consideras que es eso que te mantiene la llama viva o la esperanza, las ganas? Pues cuando lo pienso desde la dirección o desde las ganas de seguir dirigiendo, las ganas de seguir implementando un lenguaje, uno de los incentivos que normalmente hago es ir a ver obras de danza, ver obras de teatro, darme cuenta qué es lo que están haciendo actualmente. Hay veces que digo como, wow, qué cosa tan maravillosa, o Dios mío, porque no se me ocurrió a mí, si eso está muy bacano. Hay veces también que uno da con unos huesos que uno dice, no, esta vaina, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, y hay gente que le puede gustar y yo digo, uy, pero, y no solamente en la danza, ¿no? En el teatro, en la música, en el cine, en la gastronomía, en los libros. Y cuando empiezas a agarrar ideas y empiezas a transformarlas al cuerpo, ese es uno de los incentivos más bonitos porque dices como, oiga, quiero volver a hacer. Eso también lo que sucede mucho cuando hago lo que les digo que como que el grupo, bueno, terminamos, qué rico, vamos y comemos, cenamos, y cuando nos volvamos a ver está bien. También es muy rico porque cuando uno vuelve a empezar, uno entra con unas ganas y los bailarines también es como, Renovadas. uy, vamos, nos encontramos otra vez, vamos a jugar, qué chévere, mire que tomé un taller de esto y trae información y sí, entra uno como con esa sensación de volver. Y el otro incentivo que sí o sí siempre tiene que pasar es que pienso que la danza es un medio de comunicación y como medio de comunicación tiene que expresar las cosas de este país, las cosas que nos incomodan, las cosas que no se dicen literal, sí, la violencia, miedo a tantas cosas y siendo artistas, pues es casi una obligación que tengamos Mm. que involucrarnos en ese lenguaje y decirles las cosas de mil maneras a las personas para que se lleven algo. Alguien le escuché alguna vez esto y es algo que siempre les digo a la gente que baila conmigo y es una buena obra es aquella que cuando tú sales del teatro sigues hablando de ella, llegas al Transmilenio, sigues hablando de ella, al otro día te preguntan el trabajo que hiciste, no, fui a ver una obra que se trata de sí, eso es una buena obra, aquella se te quedó por una información, se te quedó por el mensaje, se te quedó por... Y el querer volverla a ver, porque también es como una película. Cuando a uno le gusta, uno la repite hasta 5, Sí, 6, 7 veces. eso fue algo muy lindo que uno desde la inocencia, bueno, desde la ignorancia, yo no al inicio no sabía de publicidad, no gestión en teatro y que cuántas boletas, 100 boletas y que el 40% para el teatro y Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero el voz a voz era tan bonito que mucha gente era como con reminiscencias, que es una obra de Navidad, era como, no, llegaban allá con la abuelita, con la tía, no, con mi mamá tiene que ver esto y empezaba a llegar más gente y más gente y yo decía, qué bonito que el mensaje que de pronto se lo di a artistas que podían darme una crítica fuerte desde la técnica, desde la interpretación y verlos ahí con sus familias, eso dice mucho, como uno dice, wow, qué bonito. Bonito, sí. Oye, Johncito, y ya como para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está empezando como en esta línea de la dirección o de la creación? Algo que siempre he tenido en la mente es tener la diferencia entre algo original y algo único.
porque en ocasiones pensamos, no, es que mi idea es única y nadie se imaginó que voy a hacer una obra sobre la mandarina y sobre las frutas y esta idea es única. No, puro cuento. Yo creo que en el arte todo está hecho, sino que se ha hecho de mil maneras. Entonces, el consejo más grande es busque referencias, y no solamente si vas a hacer una obra de danza, no busques en danza, busca referencias en la literatura, busca referencias en el teatro, en el cine, busca referencias en la comida, busca referencias en los abuelos. Hay abuelos que tienen unas historias magníficas y uno dice, "Ay, ese señor, su vida puede ser una obra de arte". O sea, hace poco conocí una señora que estuvo encerrada cuando el Bogotazo y decía, no, pues mi mamá me escondió por allá en un sótano porque todo era una locura y yo con mi hermanito jugábamos ahí como con las sombras que entraba el rayo de luz, como por 2 días solo jugando. Y yo decía, imagínate una cosa así para hacer una Qué obra, momento. ¿sí? De ahí surgen muchas cosas, pero siempre buscar referencias, porque si pensamos de que mi idea es única, nos vamos a atropellar. Es mejor pensar que mi idea es original y que lo hago desde la originalidad. Johncito, nosotros al final siempre hacemos una dinámica que son unas preguntas rápidas. Son preguntas que te hacemos así como a quemarropa y tú respondes lo primero que se te venga a la cabeza. Uy, fue ¿Listo? madre. Ah, bueno, a ver Aquí qué vamos. sale. Una palabra que describa cómo te sientes cuando bailas. Gozoso. Un maestro que te marcó, para bien o para mal. Harold Esteves, mi primer maestro. Una canción o ritmo que siempre te mueve. Una canción, cachete, pechito y ombligo de los Tupamares. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Si no fueras bailarín, ¿serías? Ah, debajo de una máquina todavía limpiándola por ahí mecánico. Tu mayor fortaleza como artista. La recursividad. Tu peor manía como bailarín. Acelerado. Ya, no lo limpié, hágalo otra vez. Y ay, no, casi no limpio. Un consejo que siempre repites. Vea otras cosas que no sea danza. Buenísimo. Vea danza, no vea danza, vea otras Buenísimo. cosas. Qué chévere, Johncito. Oh, Muchas gracias por tu tiempo. Qué chévere, qué grato reencuentro. Y pues a todas las personas también que nos acompañan, muchísimas gracias por ver el capítulo hasta este punto. Muchas gracias por la invitación. Es un espacio, como en algún momento lo decía, también sanador, liberador, hablar de cosas, hablar mal de la carrera, hablar bien de la carrera, hablar bien del arte, mal del arte, todo lo que viene con ella, porque no solamente vienen cosas bonitas, también vienen cosas que duelen, la crítica, el miedo al hacer, pero pues eso es la vida también es arte, entonces uno tiene que asumirla con lo bonito y lo malo. Así es. Y, y precisamente este espacio es para que hablemos de eso que no se dice o que está ahí como guardado, oculto o simplemente lo hablamos, pero no lo exponemos como de esta manera, ¿no? Gracias a todos. Recuerden comentarnos, suscribirse y seguirnos. Los que les haya gustado y a los que no, pues comenten. Chao.